Bueno, y estamos con Luis González Posada, ex canciller del Perú, para hablar de diversos temas, sobre todo de estas reuniones de carácter internacional que se van a realizar en nuestro país en una coyuntura complicada. Ante todo, señor González Posada, muy buenas noches. Buenas noches, Omar, qué gusto saludarte. Quería iniciar con un comunicado que ha salido recientemente que me parece importante que mencionemos, que tiene que ver con este tema, a ver si lo podemos poner en pantalla. Ahí está, justamente del gobierno peruano, y dice lo siguiente: el gobierno de Perú expresa su preocupación y condena frente a los lanzamientos de misiles balísticos realizados por la República Popular Democrática de Corea los días 25, 28 y 29 de septiembre pasados, que agravan la tensión en la península coreana. Dichas acciones constituyen una serie amenaza para la paz y seguridad internacional y vulneran el derecho internacional y los mandatos específicos establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Perú desea reafirmar su compromiso con el desarme nuclear general y completo bajo un estricto y eficaz control internacional, y reitera que la vía pacífica es el mejor camino para la resolución de conflictos. Ahí está el comunicado que lanza la Cancillería peruana, la posición del gobierno peruano. Y quise empezar con esto, que es lo más reciente. Digamos, es una postura evidente, ¿no? No había otro camino que el Perú podría tomar, me imagino. Te lo digo, Omar, a mí me hubiera gustado que hubieras leído un comunicado de la Cancillería del Perú repudiando la sistemática violación de los derechos humanos que cometen los gobiernos de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, sobre los cuales no dice absolutamente nada. Se preocupan de Corea, pero callados, por ejemplo, frente al devastador informe de las Naciones Unidas, donde acusan al gobierno de Maduro de crímenes de lesa humanidad, de secuestros, asesinatos, torturas, encarcelamientos ciudadanos. Callado también el gobierno y la Cancillería frente a las atrocidades que está ocurriendo en Nicaragua. Hay centenares de presos, entre ellos los 7 candidatos a la presidencia de la República, sacerdotes, templos allanados por la tropa y más o menos 140.000 nicaragüenses que han tenido que huir del país ante la represión. Hoy día mismo estaba leyendo, antes de venir acá, que han detenido a 4 periodistas del diario La Prensa, los acusan de subversión, de un diario que además lo han cerrado y a los dueños lo han perseguido, pero tampoco dicen nada del gobierno. Y hubiera querido también, en vez de ese comunicado de Corea, que el gobierno fije su posición sobre Cuba, ¿no? En Cuba se violan sistemáticamente los derechos humanos. Hoy día están siendo enjuiciados numerosos jóvenes que protestaron pacíficamente el año pasado reclamando alimentos, seguridad, mejores condiciones de vida, y hoy están siendo condenados hasta con pena de cárcel de 20 años. Ha protestado la comunidad internacional, los países europeos, pero el gobierno del Perú no ha protestado, pero ha hecho algo peor. Ayer el ministro del Interior y el embajador de Cuba en el Perú se han entrevistado para hacer un programa de cooperación en seguridad. ¿Por qué cree que eso sucede? Es decir, ¿por qué cree que el gobierno peruano con esta gestión es tan blandengue para llamar por su nombre a lo que son claramente dictaduras? ¿Porque busca acaso un soporte político en algún momento a nivel regional? Pero evidentemente el Perú ya forma parte de esa plataforma, ¿no? El Perú el gobierno que hizo algo muy grave. Nosotros fuimos los que impulsamos el Grupo de Lima, ¿recuerda? Que nucleó a unos 15, 16 países de América Latina. Se sumaron a ellos los países europeos. Se conformó un grupo de 60 estados que desconocieron a Maduro, porque las elecciones habían sido fraudulentas, reclamaron la descarcelación de las personas que tenían detenido, el fin de la tortura. Muy bien, eso es el Perú. Y resulta que llega este gobierno y lo primero que hace, ¿no?, es salirse del Grupo de Lima y después reconocer como gobernante legítimo a Maduro. Ese es un acto de felonía diplomática, lo digo con toda claridad, y ya han enviado embajadores, hemos recibido embajadores, y bueno, estamos asociados por una dictadura criminal como la de Venezuela. Y estos son hechos muy, muy graves que de alguna manera perfilan el pensamiento político del gobierno, por más que le pongan edulcorantes. Ahora, a razón de esta asamblea, la 52 asamblea de la OEA que se va a realizar en nuestro país, entiendo que la próxima semana, sí, ahorita hay una serie de personajes políticos,
diplomáticos, diplomáticos, académicos, que han firmado un comunicado, usted está entre ellos. ¿Qué es lo que están manifestando? ¿Qué es lo que están comunicando justamente a los representantes de la OEA y a los otros países que vengan a nuestro país? En dos palabras, mira, Omar, que no queremos que esta asamblea se convierta en un té de tías, como se dice, ¿no? Es una reunión donde se toman café, se comen sanguchitos, se brinda con un pisco sour y no se toman posiciones firmes, porque la OEA es un organismo político y hasta están ocurriendo en nuestro continente hechos realmente desgraciados. Yo me refería hace un momento a los temas de esos países. Espero que la OEA condene explícitamente, basado en los informes de Naciones Unidas, la violación a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si no lo hace, es cómplice silente. Pero ¿cómo ve al día de hoy, más allá de la asamblea que se va a realizar en nuestro país, cómo ve la posición de Luis Almagro, secretario general de la OEA, ante esos hechos clarísimos? Bueno, Luis Almagro, perdón, es un saltimbanqui. En algunas cosas es positivo, pero en otras cosas yo no me olvido. Por ejemplo, que él apañó la candidatura a la reelección de Evo Morales, desatando la crisis espantosa en que se encuentra. Por eso en el comunicado también hemos demandado que la OEA se pronuncie por la excarcelación, por la libertad de la señora Yanina Áñez, la presidenta de la República, que por decisión del propio Evo Morales, y lo ha dicho, está condenada a 10 años de cárcel. Entonces, si este foro político no se pronuncia frente a la violación de los derechos humanos que estoy refiriendo, si no se pronuncia por la libertad de la señora Áñez, si no se pronuncia por otros temas universales pero importantes, como es repudiar la invasión rusa a Ucrania, yo no sé para qué los han convocado. Hay cosas que hay que hacer. Y algo más. Mira, permíteme, Omar, acá está pasando algo muy grave, que nunca había ocurrido en América Latina. Potencias extracontinentales están blindando política, diplomática y militarmente a varios países. Los proveen de recursos económicos y de armamento. Me refiero a los tres mencionados antes, que inclusive reciben como compensación el anuncio de Maduro, de los gobernantes de Cuba y Nicaragua, de entregarles su territorio para que las Fuerzas Armadas de Rusia se entrenen ahí. Eso nunca ha pasado, que potencias extracontinentales intervengan en asuntos de competencia interna de los latinoamericanos. Sin embargo, tomará como positivo el hecho de que al menos sobre ese punto, Ucrania, Rusia, el presidente Pedro Castillo en la ONU haya marcado una posición crítica hacia Rusia. No, y eso me parece muy bien. Desde esa perspectiva me parece correcto. Me parece muy correcto también el tema del comunicado que se ha hecho referencia. Pero yo voy al hemisferio. Estamos en América Latina, ¿correcto? Entonces, esta asamblea tiene que hacer cambios fundamentales, si no sería una desilusión y un fracaso. Por eso hay exigencias mínimas que se tienen que hacer, entre otras cosas, reformar la famosa Carta Interamericana Democrática, que en 20 años no ha funcionado, pues ningún país ha sido separado ni por violar los derechos humanos ni atentar contra las democracias, porque la valla que han puesto es muy alta, nadie la pasa, 2/3. Eso se necesita rebajar a una cantidad inferior. Y además otras reformas, mira, que hay que entenderlas. Dos labores cumple fundamentalmente la OEA que tienen una dimensión democrática y humanista. Primero, realizar la veeduría electoral. Cuando hay elecciones en un país, los técnicos de la OEA van a verificar si se han cumplido con las normas electorales y si la elección ha sido limpia. Y por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos. Eso es en teoría, pero en la práctica no ocurre por una razón. Porque para que haya veeduría electoral y para que exista, para que la Comisión de Derechos Humanos vaya a un determinado país a verificar si se están o no violentando los derechos humanos, el gobierno tiene que autorizarlos. Y no los autoriza. Ahora, pero entonces son cambios, mira, sustantivos. Estamos hablando de un ente hemisférico potente que tiene centenares de empleados, oficinas en 34 países de América. Ahora, pero ¿cómo toma las palabras que ha dado hoy el secretario general de la OEA, Almagro, y dice que lo que se debe buscar es la estabilidad del sistema democrático que requiere pues el diálogo entre las partes, ¿no? Y uno entendería que lo que está pidiendo es, oye, Congreso de la República, conversa con Pedro Castillo y ya basta de vacancia. Y lo blinda, ¿no? Y lo blinda. Yo me acuerdo que Pedro Castillo, por ejemplo, en la anterior reunión de la OEA dijo cosas horrorosas, como por ejemplo
que en el Perú hay corrupción y podemos exportar la corrupción. Eso me parece deplorable que un jefe de Estado lo diga en un escenario internacional como imagen de su país, del país que representa. Almagro ha venido acá cuando se llevaba a cabo la primera intento de vacancia a respaldar a Castillo, traído por Forsyth, por supuesto que es el operador político, un embajador retirado, que al igual que Rodríguez Cuadros y al igual que otros embajadores, están al servicio de un gobierno cuya filosofía en política exterior no representa los valores y principios de Torretaglia ni de la democracia. Pero ellos están ahí. Pero que entonces logrado, vino acá imagino... Almagro a realmente a blindar, pues, a decir, no, está luchando contra la corrupción y hoy día lo he visto que ha venido de nuevo. De tal manera que no es una persona que precisamente a mí me genere confianza, ¿no? Pero imagino que con las gestiones tanto de el embajador, perdón, Forsyth y Rodríguez Cuadro, se ha logrado de alguna manera proteger o posicionar la imagen del gobierno de Castillo ante sus pares de la región. Mira, lo que hemos visto es realmente parte de una Cancillería dislocada, errática. Ver que dos embajadores renuncian cuando llega un canciller como Rodríguez Mackey, y después cuando se ve ese canciller regresan a los cargos. Eso no se ha visto nunca. Si usted renuncia, se va. No deja su cargo en la congeladora hasta que venga un canciller que sea de su gusto, satisfacción y retorna. Yo veo con mucho peligro que se ha construido una plataforma de embajadores retirados que están al servicio no de los principios que siempre han luchado la Cancillería y los peruanos, que es la democracia, las libertades cívicas, sino están arrimados ahí para apañar a un gobierno que, como te decía inicialmente, está alineado con el bloque chavista. Pero solo para terminar, ¿no? Raro lo de Rodríguez Mackey, ¿no? Que siempre tiene una postura anti-Castillo, más bien, haya terminado de canciller. Raro, primero eso demuestra la absoluta desorganización del gobierno, porque si el presidente hubiera sabido lo que pensaba Rodríguez Mackey, evidentemente no lo nombra, pero al parecer o no lo ha sabido, lo malinformaron, lo nombró. Y el caso más bochornoso fue cuando Rodríguez Mackey, ¿no?, deja sin efecto una insólita resolución por el cual reconocemos nosotros a la República Saharaui, que no existe en Naciones Unidas. Y cuando sale el comunicado, a los 20 días, autorizado por el presidente, a los 20 días, él lo desautoriza por un Twitter. Y usted nunca en la historia del Perú va a ver que por un Twitter se reconoce o se desconoce a una república, una entidad en aspectos internacionales. Bueno, y aparte que lo curioso es que él lo firmó previamente, ¿no? Entonces no sabe lo que está firmando. No, le dijo que sí, que fue, le explicó, le dije, mire, esto es así, me autoriza, lo autoriza. Y después seguramente alguien le dijo, oye, te has equivocado. Entonces mandó un Twitter dejando sin efecto una decisión y naturalmente provocando la renuncia del ministro. Ha despedido a ministros por Twitter, así que no sorprende mucho. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias, Omar. Siempre un gusto estar contigo. Es canciller de la República. Hemos llegado ya al fin del programa. Nos reencontramos, señora, el día de mañana, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final del día usted muy bien sabe que todo se sabe.